Pequeño análisis económico, político y militar, además de estratégico, sobre la guerra entre Estados Unidos, Israel y Irán, para saber quién ganó o quién perdió esta guerra. Un pequeño análisis dando datos interesantes sobre las pérdidas y las ganancias de estos dos contrincantes, estos dos bandos. Dilema con los pilotos caídos de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos y aeronaves derribadas por parte de las fuerzas iraníes. Un dron iraní atacó un helicóptero estadounidense Boeing CH-47 Chinook en Kuwait hace unas semanas, causándole graves daños. Esta información no está verificada. La agencia de noticias iraní Tasnim publicó un video en el que la defensa aérea iraní derribó un avión de ataque A-10C Warhawk de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Estos videos no están verificados porque no tenemos fuentes. En fin. El 3 de abril, en la región del Golfo Pérsico, cerca del estrecho de Hormuz, se estrelló un segundo avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, un avión de ataque A-10 Warthog, pero el piloto fue rescatado con éxito, parcialmente verificado, entre paréntesis. Así lo informa The New York Times, citando a dos funcionarios estadounidenses. El accidente ocurrió aproximadamente al mismo tiempo que se derribó un F-15E sobre Irán y la causa del accidente no está clara, señala el periódico. La Fuerza Aérea de Estados Unidos está intentando rescatar al piloto o pilotos del caza F-15 derribado sobre territorio iraní, no verificado, entre paréntesis. Hasta el momento, aparte de la agencia de noticias iraní Tasnim, los demás medios de comunicación principales de Irán y las cuentas oficiales no han confirmado la captura de los pilotos estadounidenses. Mientras tanto, están surgiendo informes sobre el derribo de un helicóptero estadounidense que participaba en la operación de rescate. Por el momento, estos informes tampoco han sido confirmados. Un segundo caza estadounidense de quinta generación, F-35, fue derribado supuestamente por un sistema antiaéreo perteneciente al grupo de guardianes de la Revolución Islámica sobre la parte central de Irán, según informan los canales iraníes, aún por confirmar, entre paréntesis. El avión llevaba la inscripción aviones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Europa, es decir, pertenece a las fuerzas aéreas desplegadas en Europa. Actualización: los restos pertenecen a un caza F-15E. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán anunció el derribo de un caza enemigo sobre la isla de Qasem, parcialmente verificado, entre comillas. Aún no se han proporcionado detalles, pero se ha publicado un video del supuesto derribo. En el video hay imágenes de Deshdash, provincia de Kubiluyet y Boyer Ahmad, en el suroeste de Irán, donde, según se afirma, han continuado los enfrentamientos entre las fuerzas estadounidenses e iraníes durante varias horas, como parte de las operaciones de búsqueda y rescate de las fuerzas estadounidenses. Estos videos no están verificados ni confirmados, entre paréntesis. No está claro si las imágenes muestran un ataque al avión o simplemente la caída de un proyectil en esa zona, y esta información es de la fecha del aproximadamente el 6 de abril. Trump anunció el rescate del segundo piloto del
avión F-16 derribado en Irán. Información no verificada, entre paréntesis. Según sus palabras, los militares estadounidenses llevaron a cabo una de las operaciones de búsqueda y rescate más audaces de la historia de los Estados Unidos y evacuaron al oficial, que se encontraba en las montañas de Irán detrás de la línea del frente, entre comillas. Él resultó herido, pero su salud estará bien. Trump también informó que el primer piloto habría sido rescatado anteriormente, pero esta información no se hizo pública para no poner en peligro la segunda operación. Después de la evacuación del segundo miembro de la tripulación del F-15E derribado, Estados Unidos tuvo que destruir dos aviones de rescate HC-130J Combat King II y dos helicópteros que por razones desconocidas no pudieron abandonar Irán. Según varios medios de comunicación estadounidenses, los aviones fueron volados en tierra para evitar que cayeran en manos iraníes después de aterrizar en una plataforma de reabastecimiento improvisada. Entre paréntesis, según algunas versiones se atascaron en la arena. Cerramos paréntesis. Luego se enviaron 3 aviones HC-130J Combat King II adicionales para continuar la misión de búsqueda y rescate de combate. Sin embargo, es muy posible que los helicópteros fueran derribados por los iraníes, al menos así lo afirman varias fuentes de Oriente Medio. Entre paréntesis, nosotros no tenemos pruebas al respecto, solo podemos especular, no podemos afirmarlo. Cerramos paréntesis. En las fotos y videos se muestran los restos de los aviones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos destruidos en Irán, y en la captura de pantalla se muestra la versión de su destrucción de The New York Times, citando fuentes. Fotografía aérea del lugar donde en Irán fueron destruidos 2 aviones estadounidenses HC-130J Combat King II y 2 helicópteros MH-6 Little Bird no verificado. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán publicó un comunicado en el que afirma que fueron ellos los que destruyeron un avión C-130 estadounidense al sur de Isfahán, desmintiendo la afirmación de The New York Times de que las fuerzas estadounidenses lo hicieron estallar para evitar que el avión cayera en manos iraníes. Las pérdidas durante la operación de búsqueda y rescate de 2 pilotos de F-15E de la Fuerza Aérea podrían ser aún mayores. Entre paréntesis, parcialmente verificado. El canal de televisión ABC reconoció la pérdida de 2 aviones de transporte militar C-130 y 4 helicópteros AMK Mapping. Añade a esto un avión de ataque A-10C Thunderbolt II. Entre paréntesis, el piloto se eyectó con éxito sobre territorio amigo. Otros recursos añaden 2 drones MQ-9 Reaper, por lo que el total de equipos perdidos asciende a 9 unidades. La guerra iniciada el 28 de febrero de 2026 por Estados Unidos e Israel ha resultado en la eliminación de más de 48 altos mandos iraníes. A continuación les vamos a mostrar las pérdidas de parte del ejército iraní, especialmente las militares, y después vamos con las económicas, y después consecutivamente vamos con las estratégicas. Empezamos con la pérdida más grave, que es el líder supremo iraní que murió en el primer día de la guerra en un ataque
en Teherán. Alta Dirección de Seguridad. Fallecieron el jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Ali Larijani, 17 de marzo. El asesor del líder supremo, Ali Shamkhani o Shamkhani, y el jefe de la oficina militar del líder supremo, Mohammad Shirazi. Mando militar. Murieron el comandante de los Guardianes de la Revolución, Mohammad Pakpour, reemplazado por Ahmad Bahidi, el ministro de Defensa Aziz Sadeh y el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Abdolrahim Mousavi, inteligencia y otras áreas clave. Fallecieron el ministro de Inteligencia Ismail Hatib, el portavoz de los Guardianes de la Revolución, Ali Mohammad Naini, y altos cargos de la milicia Basij como Gholam Reza Soleimani y Ismail Ahmad. Gholam Rezaian, jefe de la Organización de Inteligencia de la Policía iraní, Hossein Jabal Amelian, director de la Organización de Innovación y Defensa, SPNND, vinculada al desarrollo del armamento avanzado, Reza Mozaffari Nia, exdirector de la SPND y figura clave en investigación militar sensible, Daoud Ali Sadeh, comandante de la fuerza Quds para el frente libanés, muerto en un ataque israelí en Teherán el 3 de marzo. Así es el poder militar de Irán tras un mes de guerra. Ese es el medio AS que estamos leyendo a continuación, camaradas. ¿Cuántos soldados, aviones, carros de combate y barcos le quedan? Un análisis detallado del poder real del ejército iraní, cifras reales de tropas, tanques, cazas, buques y misiles, su capacidad para resistir en un conflicto prolongado y los retos que enfrenta ante un ataque como el de Estados Unidos e Israel. Esto fue escrito el 7 de abril de este mismo año. Irán arrancó 2026 con una gran potencia militar a nivel mundial. No es propaganda, los rankings globales lo avalan. El índice global Firepower lo situaba en el puesto 16 del mundo, por encima de casi toda Europa. En el Global Military escalaba hasta el 13. Sus puntos fuertes eran el volumen de población que podía ser militarizada, un territorio inexpugnable y una industria capaz de sostener una guerra de desgaste durante años. Entonces llegó el 28 de febrero, el día en que Estados Unidos e Israel comenzaron a atacar el país. Desde ese día la campaña aérea ha alcanzado cifras sobreacogedoras. En menos de 2 semanas ya se hablaba de más de 6.000 objetivos destruidos. A finales de marzo la cifra superaba los 10.000 blancos alcanzados según los propios mandos estadounidenses. Un ritmo de 300 a 500 impactos diarios que ha convertido buena parte de la infraestructura militar iraní en una sucesión de cráteres. Por eso parece un buen momento para revisar qué queda hoy del poder militar iraní y qué ha desaparecido bajo el humo de los misiles de crucero. Si analizamos la fuerza terrestre iraní, parece que no ha pasado nada. Es con diferencia la parte menos dañada. Eso tiene una explicación demográfica. El régimen tiene a su disposición a más de 90 millones de personas. Su número de varones en edad militar supera los 20 millones. Puede alimentar y mantener un ejército de 610.000 activos, 350.000 reservistas y hasta 1 millón de voluntarios Basij. Si Estados Unidos cometiera la locura de iniciar una invasión terrestre. Antes de que cayera la primera bomba, Teherán acumulaba en sus garajes aproximadamente 1.713 carros de combate. Una mezcla heterogénea que va desde los veteranos T-62 y T-72 de diseño soviético hasta los Zulfikar de fabricación nacional. A eso hay que sumar 6.676 vehículos blindados para transporte y apoyo, mientras que las operaciones aéreas de la coalición han sido quirúrgicas en el cielo y el mar.
no parece que lo hayan sido tanto en tierra. La disposición de las fuerzas hace que destruir un tanque iraní a 300 kilómetros de la frontera sea una victoria pírrica y demasiado cara. Aunque la infantería y los blindados han sobrevivido casi sin rasguños, la guerra sí ha golpeado donde más duele, en la cúpula. El primer día de un bombardeo cayó como una guillotina sobre los despachos del poder. Más de 40 altos mandos murieron en cuestión de horas. Desde entonces el goteo no ha parado. No solo se ha roto la cadena de mando militar, también se ha abierto un hueco político que Teherán intenta tapar a marchas forzadas. El golpe más contundente quizá haya sido en el aire. Israel y Estados Unidos afirman que tienen el control absoluto del cielo casi desde el primer día. Sobre el papel, Irán tenía antes de la guerra una flota de 627 aeronaves entre cazas, transportes y helicópteros. Pero ese dato era un espejismo. Era más un taller mecánico que una fuerza aérea moderna. Sus ingenieros llevan décadas haciendo milagros. Gracias al programa OWJ, han conseguido replicar piezas que el fabricante original dejó de producir hace 40 años. Auténtica arqueología industrial para mantener en vuelo máquinas con medio siglo de vida, como los F-14 Tomcat heredados del Shah, los F-4 Phantom o los F-5 según los analistas. Un F-14 iraní exigía más horas de mantenimiento por cada hora de vuelo que cualquier otro avión del planeta. El canibalismo de piezas era constante en sus hangares. Hablando de la aviación, ¿verdad? El ecosistema de parches se ha desmoronado. Durante el primer mes de campaña, Irán ha perdido al menos 51 aeronaves. 7 fueron derribadas en combate aéreo y otras 44 fueron aniquiladas en tierra. Se han perdido 10 cazas F-7, 8 F-14, 6 aviones de transporte IL-76, 5 C-130, varios Su-22, 3 Boeing 747 y 2 707. Lo que ha ocurrido en el mar es muy similar. Antes de la guerra, Irán proyectaba poder naval hasta el Índico a través de sus dos armadas, la regular y la de la Guardia Revolucionaria. Entre ambas sumaban cerca de 97 barcos operativos, incluyendo 6 submarinos y los 3 kilo rusos, varios mini submarinos Gadir y su única joya moderna, el Fateh o el Fatah. Decenas de lanchas rápidas armadas con misiles y 6 fragatas de la clase Hamarán. Irán también tenía 2 joyas tecnológicas, la gigantesca Mahran, un buque base de más de 100.000 toneladas, y el Shahid Bagheri, su portadrones recién estrenado. Los registros de daños confirman la pérdida de al menos 27 barcos en un mes. 14 han sido hundidos en combate o por ataques de precisión, 11 han sido destruidos en sus propios puertos y 2 han sido capturados. El Shahid Bagheri fue reducido a un cascarón humeante en cuestión de minutos y la Mahran arde todavía en su muelle de Badr Abbas. De las 6 fragatas Hamarán, 2 han sido destruidas y otras 2 o 3 han sido severamente dañadas. El submarino Fateh, único moderno de su clase, también ha sido destruido. Pero incluso con la marina reducida a chatarra, Irán no ha perdido su amenaza más peligrosa en el mar, las minas. Teherán posee el arsenal de minas más denso del Golfo Pérsico, con miles de artefactos, desde las viejas minas de contacto hasta las EM-52 acústicas, capaces de cerrar el estrecho de Hormuz sin necesidad de una flota. La capacidad de sembrar minas sigue intacta y basta con eso para que el tráfico de crudo siga temblando. Este tipo de soluciones imaginativas y baratas para problemas graves define la verdadera naturaleza del régimen. Irán
se vuelve más peligroso cuando más herido está. Es el mayor fabricante de drones del mundo en relación coste-eficacia. Y eso no se destruye con una campaña aérea de 30 días. Produce desde los grandes Shahed 129 y el Mohajer 6 hasta la estrella de la guerra de guerrillas moderna, el Shahed 136, que se usan en Ucrania, por cierto. Se estima que Teherán puede seguir fabricando entre 200 y 300 drones mensuales, gracias a la simplicidad de sus componentes y a la dispersión de sus centros de producción. Junto a los drones, el gran temor de Israel es el arsenal balístico. Antes de la guerra, Irán disponía de entre 3.000 y 4.000 misiles de todo tipo, desde los Shabab 3, los Emat, hasta los precisos Sol Fajar y el Fateh 110, el mayor arsenal de Oriente Medio. A pesar de que Estados Unidos ha golpeado silos, fábricas y centros de mando, la red de ciudades de misiles ha protegido buena parte del arsenal. Se estima que la capacidad actual iraní sigue en torno al 60-75% del volumen inicial. Todavía tiene entre 1.800 y 3.000 misiles operativos, con una precisión de menos de 10 metros sobre el objetivo. Prueba de ello es que sigue lanzando salvas de 10 misiles en una sola noche, como demostró a comienzos de abril. E Israel tiene cada vez más problemas para destruirlos antes del impacto. Ahora vamos con la infantería. Finalmente está la Guardia Revolucionaria, por sus siglas IRGC, el alma política y militar que sostiene el régimen. Sus bases han sido castigadas y muchas de sus instalaciones presentan graves daños, pero su red de aliados, el llamado eje de la resistencia en Líbano, Irak, Siria y Yemen, sigue operativa. Por último está el ciberespacio. Irán es una de las 4 grandes potencias cibernéticas del mundo, por detrás de Estados Unidos, China y Rusia. Sus unidades de ciberataque siguen devolviendo golpes contra infraestructuras críticas de Israel y Estados Unidos, desde redes eléctricas hasta plantas de agua. Teherán no necesita una pista de aterrizaje para seguir haciendo daño. El resultado del primer mes de guerra es un Irán con 2 caras, una visible y una convencional. Está herida de muerte, sin marina, con la aviación castigada de las fábricas en el punto de mira. La otra, más profunda, sigue siendo un adversario temible. Esa dualidad explica por qué Teherán sigue sin tambalearse. A veces, para ganar una pelea no hace falta tener la mayor pegada, sino ser el que más tiempo aguanta sobre el cuadrilátero. Ahora, camaradas, vamos a un análisis más económico. ¿Cómo afecta la guerra a nivel económico a Irán? Irán cifra en unos 229.000 millones de euros los daños sufridos durante la guerra. El portavoz del gobierno iraní, Fatemeh Mohajerani, ha estimado en alrededor de 270.000 millones de dólares, aproximadamente 229.000 millones de euros, las pérdidas causadas al país por los ataques de Estados Unidos e Israel. Mohajerani precisó que esa cantidad engloba tanto los daños directos como los indirectos derivados de los bombardeos. La portavoz afirmó: una de las cuestiones que nuestro equipo negociador está siguiendo y que también se abordó en las conversaciones de Islamabad es la de las reparaciones de guerra. La exigencia de indemnizaciones formó parte de las 10 condiciones planteadas por Teherán en las negociaciones mantenidas con Washington en Islamabad. Al mismo tiempo, el embajador iraní ante Naciones Unidas ha remitido una carta al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en la que reclama a Saudi Arabia, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein y Kuwait. Por su parte, varios países del Golfo, entre ellos Emiratos Árabes Unidos, han presentado reclamaciones similares contra Irán al sostener que infraestructuras civiles de sus territorios fueron alcanzadas por ataques de Teherán.
Sin embargo, las pérdidas no se limitan a esas cifras. Si el actual bloqueo naval de Washington llegara a paralizar por completo las exportaciones marítimas de petróleo iraní, el impacto económico para Irán ascendería a los precios actuales a cerca de 200 millones de euros diarios. Ahora a continuación les mostraré las pérdidas de Estados Unidos, tanto militares, estratégicas y económicas. Las pérdidas de Estados Unidos en la guerra con Irán incluyen 15 militares muertos, 538 heridos y la pérdida de al menos 12 drones Reaper, además de un avión cisterna KC-135 derribado con 6 tripulantes fallecidos. También se reportó el primer derribo de un caza F-35 en combate con el piloto herido por metralla. Gastos y daños materiales. El Pentágono informó un gasto de 11.300 millones de dólares en los primeros 6 días de guerra, principalmente en municiones cuya reposición tomará años. No se incluyen costes logísticos ni de personal. Se destruyeron o dañaron activos militares clave. El mando central atribuyó el choque del KC-135 a una colisión, mientras Irán afirmó haberlo derribado. La operación denominada Furia Épica carecía de plan claro, según funcionarios estadounidenses. Ese es el medio El Independiente. Este artículo fue escrito el 6 de marzo de este año. Aquí vamos a hablar de las pérdidas a continuación de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos por parte de Irán. Este es de Israel. Recuerden que Israel es un aliado de Estados Unidos. Irán ha respondido con salvas de misiles balísticos y drones contra Israel. Alcanzado el centro del país, incluida el área metropolitana de Tel Aviv, aunque la mayoría de los proyectiles han sido interceptados por los sistemas de defensa israelíes. También han evadido la defensa israelí. El impacto económico empieza a ser significativo. El ministro de Finanzas israelí estima que las restricciones de seguridad y la paralización imparcial de la actividad económica pueden provocar pérdidas superiores de 9.000 millones de shekels semanales, cerca de 3.000 millones de euros. Irán también ha respondido a ataques de represalia a países del Golfo Pérsico, las monarquías del Golfo Pérsico. Emiratos Árabes Unidos, el país que ha registrado mayor volumen de intercepciones y también de ataques. Según datos oficiales de defensa emiratíes, detectaron 189 misiles balísticos y más de 900 drones. También han destruido varias bases, afectado varias bases en Qatar, en Kuwait, en Bahrein, en Arabia Saudí, etc. Estados Unidos, bases atacadas en el Golfo Pérsico. Irán ha dirigido parte de su represalia contra el estimado militar estadounidense en la región. Instalaciones afectadas se encuentran en bases de centros logísticos vinculados a Estados Unidos en Kuwait, Qatar y Bahrein. Aquí, dicen las bases militares afectadas: Al-Udeid Air Base, Qatar; Al-Datra Air Base en Emiratos Árabes Unidos; Ali Al-Salem Air Base en Kuwait; y Camp Arifjan, Kuwait; Camp Bahrein, Kuwait; Centro Logístico de Chuwaiba en Kuwait; y Naval Support Activity Bahrain en Quinta Flota de Bahrein. Vamos a hablar ahora del coste militar. El Pentágono no ha publicado aún una cifra oficial del coste total de la operación ni de los daños causados por los ataques iraníes en sus bases. Sin embargo, estimaciones citadas en prensa sitúan el gasto inicial de la ofensiva en unos 779 millones de dólares, y paréntesis, puede ser ahora, conforme se desarrolla el conflicto, que esta cifra sea aún mayor, ¿verdad? Seguimos.
Durante las primeras 24 horas de ataques, a los que se sumarían unos 630 millones vinculados al despliegue previo de buques, bombarderos y sistemas de defensa en la región, el mantenimiento de un grupo de combate de portaaviones desplegado en la zona se estima en unos 6.5 millones de dólares diarios. A ello se suma el coste de los sistemas de defensa antimisiles empleados para interceptar las oleadas iraníes. Cada interceptor utilizado puede costar cientos de miles o incluso millones de dólares dependiendo del sistema utilizado. Golpe económico al Golfo. Las consecuencias económicas del Golfo se extienden a mucho más allá del campo de batalla. En el sector aéreo, la guerra ha provocado el cierre temporal o las restricciones operativas en varios de los principales hubs de la región. Más de 21.000 vuelos han sido cancelados en aeropuertos como Dubái, Doha o Abu Dhabi desde el inicio de los ataques. El impacto en el turismo y el transporte aéreo podrían alcanzar decenas de miles de millones de dólares. Un estudio de Tourism Economics estima que el conflicto podría reducir entre 23 y 38 millones el número de visitantes en la región este año, con pérdidas potenciales de entre 34.000 y 56.000 millones de dólares. Y aquí hablamos, ¿verdad?, de la energía, ¿verdad?, el sector energético que ha sido muy afectado. Qatar Energy declaró fuerza mayor en sus exportaciones de gas natural licuado y cerró las operaciones de licuafacción en el complejo de Ras Laffan tras los ataques. Qatar es el mayor exportador mundial de gas natural licuado y representa alrededor del 20% del suministro global. El inicio completo de las instalaciones podría tardar al menos un mes. El cierre ha provocado un fuerte aumento de los precios internacionales del gas en Asia. El precio spot del gas natural licuado alcanzó los 25.39 dólares por millón de unidades térmicas británicas, su nivel más alto en 3 años. El petróleo también ha reaccionado con subidas impulsadas por la incertidumbre sobre el flujo energético en el Golfo Pérsico y el estrecho de Hormuz. Y ese es el problema, esa es la táctica ahorita. Vamos a hablar de eso un poco, de la táctica de Irán sobre el estrecho de Hormuz. Dice, Israel enfrenta un impacto económico creciente bajo la amenaza constante de misiles. El Golfo, los países productores de energía enfrentan una doble presión, ataques directos y pérdidas económicas masivas por la interrupción de infraestructuras estratégicas. Mientras tanto, Estados Unidos enfrenta un coste militar creciente y a la necesidad de proteger una red de bases e instalaciones que se extiende por todo Oriente Próximo. Cabe destacar también que, ¿verdad?, aquí dice en la publicación que el marco bilateral entre Irán e Israel para transformarse en una crisis regional con repercusiones globales, Irán concentra la mayor destrucción militar y el mayor número de víctimas. Dice que según datos de CBS News, cita a dos funcionarios estadounidenses, Estados Unidos también perdió aproximadamente 24 drones MQ-9 Reaper durante el conflicto con Irán, cuyo costo asciende aproximadamente a 720 millones de dólares. Dice que 8 drones MQ-9 se perdieron desde el 1 de abril. Así que eso también suma, ¿verdad?, una importante cantidad a las pérdidas económicas de Estados Unidos. Dice que el costo de este dron, también hablan de una pérdida de supuestamente el MQ-4C Triton de la Marina de Estados Unidos sobre el Golfo Pérsico, como resultado de la guerra electrónica por parte de las fuerzas iraníes. Este dron cuesta aproximadamente unos 200 millones de dólares, entonces también, ¿verdad?, es otro importante golpe a la economía estadounidense. Ahora vamos con las conclusiones finales. Como podemos ver, camaradas, en este conflicto ambos han tenido muchas pérdidas, las humanas en su mayoría
militares las ha tenido Irán, con sus altos mandos eliminados, pero aún así el régimen ha resistido, no ha decaído. Después, por otro lado, tenemos las pérdidas económicas de Estados Unidos, que han sido mayores, junto con inflación. También leí por ahí una fuente que los tickets de aviones en Estados Unidos han subido, el precio del petróleo, Brent, ha subido también mucho, lo que ha afectado la economía de Estados Unidos y sus satélites. Por otro lado, en Irán han ganado, se podría decir, de forma parcial, de forma estratégica, porque antes no controlaban el estrecho de Hormuz como ahora lo controlan, ¿verdad? Cobrando un tipo de peaje a los que quieran pasar por ahí, cosa que antes no era así. Entonces, por ese simple hecho, Irán tácticamente ha ganado parcialmente, pero no se ha llevado una victoria total. Estados Unidos ha tenido una mayor pérdida estratégica, pérdida económica y pérdidas militares por todas las bases, ¿verdad?, que han sufrido estos ataques por parte de las fuerzas iraníes. Así que esta es nuestra opinión, sencilla opinión, desde el punto de vista militar, estratégico y económico. Ahora, Israel también ha tenido muchas pérdidas. Por otro lado, están las negociaciones, ¿verdad? Hay que ver cómo se van desarrollando. Lastimosamente no se llegó a ningún acuerdo en las pasadas conversaciones ahí en Islamabad con las delegaciones estadounidenses e iraníes. Pero este conflicto no lo ganó nadie, ambos perdieron, y el único que se ve por allá como un ganador también se podría decir que es Rusia, porque él es el que se ha beneficiado de la venta del gas y de la venta del petróleo sancionado, que ahora Donald Trump, con una orden que hizo, dijo que iba a hacerlo temporalmente, ¿verdad?, levantar las sanciones al petróleo ruso. Pero por otro lado, Ucrania sigue atacando los petroleros fantasma, la flota fantasma de Rusia, y las refinadoras y los contenedores donde tienen el petróleo y los extractores de petróleo ahí en Rusia. Pero bueno, espero les haya gustado el contenido, camarada. Carpe diem. Nos vemos. Recuerda suscribirte, soldado. Deja tu like y comentario, sígueme en mis redes. Nos vemos, camaradas. Patria o muerte, hasta la victoria siempre.